Invictus. Vamos a hacer una pausa en todo este mare magnum de noticias para hablar de algo que es muy importante, inédito. ¿Qué es Invictus? Invictus son los juegos para personas, soldados, oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía que han sufrido lesiones permanentes, han perdido una manito, un pie, han perdido un ojo, en fin, en conflictos internacionales. Resulta que esta competencia, por primera vez en su historia, decidió invitar a Colombia, que tiene un conflicto armado interno. No debería estar allá, pero nos invitaron. Y nos invitaron porque desde afuera ven el coraje, la berraquera, el amor de patria, pero sobre todo la fortaleza emocional de nuestros hombres, de las Fuerzas Armadas y de Policía, que a pesar del infortunio, están listos para competir. Y están listos para empezar todo esto dentro de un gran plan de inclusión. Hoy estamos con un invitado muy importante, con quien vamos a hablar de este tema. Hay muchos temas para hablar con él, muchísimos, porque es la coyuntura, pero este en especial, editorialmente, a nosotros nos interesa, por nuestros soldados, por nuestros hombres, porque es un camino hacia la inclusión, hacia volver a vivir a pesar de lo que les pasó. Señor Ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Muchas gracias por la invitación, muy satisfecho de venir a conversar con usted sobre ese tema específicamente. ¿Me acepta el trato de solo hablar de eso? Mire que se lo propongo yo. Hablamos solo de que es además muy extraño en un periodista que no aproveche la oportunidad, lo cual muestra además la importancia que le da usted a este tema. Sí, señor ministro, yo se lo digo de corazón, yo soy un soldado de corazón, quiero mucho a mis Fuerzas Armadas y se lo digo de verdad de corazón. Y en Red Más Noticias editorialmente vamos a hacerle una historia semanal a cada uno de los 20 muchachos que van a ir a representarnos, porque es una manera de volver a revivir, creo yo. ¿De dónde salió o cómo lograron ustedes que a Colombia la acepten en Invictus, en estos juegos, son como los Juegos Olímpicos, Paralímpicos para nuestros soldados? Sí, pues de la gran actividad que se ha desarrollado en el país desde antes en la búsqueda de inclusión precisamente de estos soldados discapacitados, los programas adelantados por el Ministerio de Defensa, la Dirección del Veterano y de Rehabilitación Inclusiva. Creo que eso posicionó a Colombia, de manera que no obstante no ser producto esta discapacidad de tantos hombres de nuestras fuerzas, no ser producto de una guerra externa, como es que está previsto Invictus, sin embargo se invitó a que participara, hiciera ya parte de este que resulta finalmente ser un grupo muy selecto entre los discapacitados militares del mundo. Yo conocía historias y les vamos a contar esas historias una vez por semana de los que van a ir, personas que no tienen piernas, no tienen manos, nadan, esquían, en fin. ¿Cómo es la rehabilitación emocional, señor ministro, para un hombre que queda o una mujer que queda con estas secuelas para toda la vida? ¿Cómo se recompone no solamente para lo físico, sino en lo emocional? Yo he tenido también una gran admiración porque he conocido a varios de estas personas discapacitadas y yo pensaba, la primera vez que asistía a un evento de esa naturaleza, a una reunión en la que estarían discapacitados, yo pensaba que me iba a encontrar con tristeza, con depresión. ¿Y no? Son las personas No puede ser. más alegres, inclusive haciendo bromas con su condición física. No me diga. Estuve, por ejemplo, recientemente en esta competencia de gran fondo de la Fundación Matamoros, Matamoros, sí. que era una competencia ciclística y que participaron muchos discapacitados con estas sillas que manejan personas que no tienen piernas y entonces participaron en estas, como en estos carros
y le pregunté a uno, ¿y cómo le fue? Me dijo, llegué sin piernas. Bueno, pero tiene... Eso muestra el sentido, Claro. sí, lo que significa una verdadera inclusión. Claro. Es decir, entender que no obstante la condición física, que es además impactante, Sí. que de un momento a otro se transforma, no obstante eso, pueden llevar una vida, yo diría, normal, por la forma como he podido verlos de manera directa. Entonces, programas que se tienen no solo para su integración social, sino también familiar, procesos que en todo caso apuntan a entender esa nueva realidad en la que se encuentran y que sean igualmente aceptados como iguales por la sociedad y por sus familias. Y he encontrado que realmente ha sido muy exitoso ese proceso de inclusión. Señor ministro, en el tema de la familia, porque yo pienso que cuando uno de nuestros hombres cae en una mina o es herido y tiene que salir de la fuerza, se frustra su carrera, pero también un poco su familia. Ese trabajo con las familias, ¿cómo se hace desde las Fuerzas Armadas? Porque creo que ellos también necesitan una rehabilitación, no sé si la palabra Claro. rehabilitación, pero como una ayuda. Pero digamos que con la atención muy especial, con hacer el acompañamiento en estos procesos, con asistencia psicológica que indudablemente se requiere siempre, con estar al servicio, no solo de este militar que adquiere esa nueva condición, sino también de la familia para tratar que, como decía, se acepte esa nueva situación Sí. y tengan antes mucho mayor afecto, sean relaciones más cálidas, más sólidas, Sí. y eso es lo que finalmente se logra con estos procesos de inclusión. Señor ministro, le hago una pregunta personal. Usted que es un hombre de leyes, cuando los encontró, cuando los vio, cuando vio esa garra, esa berraquera, ¿qué se le vino a la cabeza? Lo que pensé siempre fue de la gran fortaleza. Pensé que eran personas extraordinarias. Es decir, realmente me impactó Sí. una gran admiración. Es que es un choque realmente. Cuando uno cree que va a encontrarse con algo que resulta ser tan diferente a lo que en la realidad se presenta. Y entonces entendí también lo que significa en la formación militar, Sí. en el compromiso, en la entrega, porque esto también hace parte de ese compromiso, de esa entrega. El saber que no obstante haber perdido sus brazos o sus piernas, no tener siquiera un sentimiento de odio. No se quejan. No, no, y además, hace poco hablaba con otro veterano que perdió su mano derecha. Un ataque del Ejército de Liberación Nacional que lanzó un explosivo. Él cogió el explosivo para devolverlo y le estalló en la mano y le quitó la mano. Y le hablábamos sobre el problema del conflicto, Sí. de la paz y del sentimiento de él. Y decía, yo no tengo rencor. Al contrario, yo respaldo el proceso de paz. Yo creo que eso es lo que necesitamos, para que no vuelva a ocurrir como esto. Claro. Y he tenido conversaciones con reinsertados, con desmovilizados, de manera que esto muestra una formación también especial, un carácter muy particular que permite tener esa doble calidad. Esto de conservar la alegría, de no derrotarse,
de no sentirse abatido. Y la otra, de poder perdonar, saber que cómo es todo producto de tantas violencias que hemos sufrido, pero pensar que lo que importa es la paz. Yo creo que para eso se necesita ser además muy valiente, porque lo más fácil es Odiar. odiar. Sí, claro. Señor ministro, mi mamá se chocó una vez y ella quedó con una parálisis en la mitad de su cuerpo. Y es la que manda en la familia. Y sus experiencias son muy importantes para mis hijos. Le cuento esta experiencia personal para preguntarle, estos hombres que han tenido estas lesiones, ¿no sirven de pronto su experiencia para las operaciones actuales? Ellos no pueden colaborar con la fuerza, obviamente no en el campo de batalla, sino contando su experiencia, tal vez lo que les pasó les ayude a prevenir a otros que están en el campo de batalla. ¿Hay una manera para poderlos integrar más activamente en su trabajo? Sé que son retirados, veteranos o como se quiera llamar por su condición, pero ¿no hay una manera de incluirlos dentro de la fuerza hoy? Son veteranos, reciben una pensión o la asignación de retiro. Algunos llegaron a cumplir los requisitos para ello. Pero estoy pensando precisamente en eso. Me parece que hubiéramos hablado antes. Y no. Y no hemos hablado. Porque pensaba que hay muchos como este de quien hablaba ahora el que perdió su mano derecha, que tienen toda la experiencia, tienen la capacidad para trabajar, para hacer trabajos de oficina, por ejemplo. Y entonces pensaba, veteranos que ya son conocedores de las fuerzas, que tienen que tuvieron esa vinculación con las fuerzas, que saben cómo funcionan las cosas, Claro. ¿por qué se desaprovechan? Sí. Inclusive, ¿por qué de una vez que sufren su situación grave de pérdida de miembros, de pérdida de su capacidad de movilidad, por ejemplo, ¿por qué de una vez se sacan de las fuerzas? ¿No podría pensarse también, de acuerdo con la voluntad y la disposición, que esta persona tenga una reubicación laboral? Era fantástico. Porque podría... yo creo que frente al golpe grave que se recibe cuando se sufre la pérdida de miembros, por ejemplo, el que como consecuencia directa sea la exclusión, como Es peor. despedirlo, Como otro golpe. es como otro golpe. Y pensaba, tengo que revisar también, naturalmente, en temas legales, que no he visto, simplemente en la conversación con este, que es un mayor de la policía. En la conversación con él, pensaba, ¿por qué no proceder de una manera diferente? Voy a revisar la normativa sobre eso, pero creo que sería una forma también de gratitud, Claro. con el sacrificio que personas como estas han tenido que hacer, precisamente sufriendo los rigores de la guerra. Señor ministro, hay una palabra que está ligada a la paz y es el perdón. Y en un país tan polarizado como este, donde pensamos distinto, tal vez el diálogo, la narrativa de ellos, no solo al país, sino a sus compañeros, ¿no los ayuda a entender un poquitico mejor la narrativa de la paz total? Sí, sobre eso también estuve hablando precisamente. Si ellos asistieran a las escuelas de formación, de capacitación de fuerza pública en general, policías y fuerzas militares, contaran su experiencia, hicieran los planteamientos como varios que he escuchado en esta dirección del perdón, de la paz, de la reconciliación. Yo creo que podría ser un elemento motivador dentro de las fuerzas también, en una comprensión
hay naturalmente cuando existe un grupo armado que pretende hacer daño al otro, una confrontación con el ejército, por ejemplo, hay naturalmente una reacción esperada, que es la de defenderse o atacar a quien en estas condiciones es el enemigo. Pero esto no impide que se pueda reconocer, aún en medio de la guerra, que estamos es para la construcción de la paz. Es decir, no significa que hombres y mujeres de Fuerzas Armadas se dejen matar o que digan comprendo la situación del otro y yo no. No, eso no. es una guerra y es una confrontación Sí. y tienen que reaccionar y Para eso se preparan. perseguir y tratar de que esas organizaciones ilegales desaparezcan. Esa es una realidad. Pero que vayan simultáneamente en la formación hacia la paz. Toda guerra pretende llegar precisamente a la paz. Claro. Es decir, no es una situación permanente de guerra como hemos vivido nosotros y hay que hacer todo lo posible por llegar hacia la paz y a la reconciliación. No es solo la firma de acuerdos, es además una actitud personal, una actitud también colectiva respecto de la reconciliación, de la convivencia que tenemos que seguir viviendo juntos. Entonces, me parece que sobre eso podrían igualmente hacer un aporte importante estos veteranos discapacitados. Cuando uno dice que la última pregunta es la antepenúltima en el periodismo. Bueno, y el apoyo, ¿cuándo se van nuestros muchachos? ¿De qué fecha van a estar? Sé que es en Alemania, ¿no? En Düsseldorf. Sí, cómo no, es en Düsseldorf del 9 al 16 de septiembre. Van 20 precisamente, Es que un son número 20 grande, los ¿no? capítulos de esto, Sí. que agradecemos además desde el Ministerio de Defensa. Nos parece un detalle que tenemos que valorar con mucha gratitud, porque pues no hemos tenido ningún otro ofrecimiento similar o ningún otro proyecto similar, y que Redmas esté con ese propósito de exaltar la labor, la figura, cada uno de estos 20 deportistas que van a participar en estos Juegos Invictus, realmente es algo para destacar, para agradecer, porque es un aporte no solo a la vida individual de cada uno de ellos, es también a las fuerzas militares y de policía, es un aporte a la sociedad, es una demostración desde esta labor periodística que hay hombres que no se rinden a pesar de las adversidades. Y en esta presentación de historias que van a hacer ustedes durante 20 capítulos, creo que va a ser de una exaltación de estas personas que va a resultar finalmente muy impactante, y espero además que todos en el país estemos atentos para poder ver estos capítulos que se presentarán. ¿Sabe por qué lo hacemos, señor ministro? Porque en el fondo queremos que se enamoren de nuestras fuerzas militares a partir de un infortunio. Se puede. Si a partir de un infortunio hacemos que un joven diga, mire la berraquera de ese hombre, le pasó lo que le pasó, pero yo quiero ser policía, yo quiero ser marino, yo quiero ser piloto o soldado, para nosotros sería maravilloso. Y que lo he visto inclusive con soldados y policías que han sufrido atentados. Me ocurrió con los policías de ese atentado, que una de esas escuadras, estructuras en Neiva, que mató varios policías, Sí. 7, 8 policías. Hablé con algunos de los sobrevivientes y les preguntaba, ¿van a continuar? Claro, para esto estamos, vamos a seguir. Lo mismo que con los soldados del Cauca, que igualmente cuando sufrieron un atentado también por un grupo de estos armados ilegales,
y les hacía la misma pregunta. Y la respuesta idéntica. Nos ingresamos al ejército por vocación. Queremos estar en el ejército. Vamos a continuar. Estos yo creo que son actitudes dignas de un reconocimiento nacional. Es que entender la paz, señor ministro, es tan difícil. De pronto esas historias ayudan. Sí, señor. Pues, señor ministro, qué gusto tenerlo con nosotros aquí en Redman Noticias. ¿Sí ve que estas entrevistas son más chéveres? Sí. Vamos con toda con estos capítulos y se los vamos a llevar durante 20 semanas para que ustedes vean esos tremendos héroes. Qué Batman, qué Superman, ni qué nada. Estos sí son los héroes. Arrancamos de hoy en 8 días. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en nuestra casa en Redman Noticias. Muchas gracias y pronto volveré para que hablemos de otras cosas. Bueno, también. Para hablar de las otras Además, cosas. es por la propia gratitud, entonces quedo en deuda y eso lo haremos en una próxima conversación. Gracias, señor ministro. No hay nada que agradecer. Nosotros queremos a nuestras fuerzas militares y de policía con todo el corazón. Eso sí, para la premiación, porque se van a traer medallas, sí lo vamos a entrevistar. Esperamos Claro, muchas se van a medallas traer de oro. medallas. La mejor medalla es ir a participar y dejar el nombre de Colombia y el valor de nuestras fuerzas muy en alto. Gracias, señor ministro. Muchas gracias.